A veces parece que la vida nos esconde las respuestas más cruciales en los momentos menos oportunos. Estoy seguro de que tienes en mente al menos un par de dolencias que pudieran haber sido evitadas con el divino regalo de la perspectiva, como el haberte quedado dormido en el tren equivocado, por ejemplo. Aunque supongo que todos podemos encontrar consuelo en que, ante lo desconocido, nunca hemos estado solos cometiendo decisiones erráticas. Y es que, al final, aunque parezca que nosotros caminamos y vivimos gracias a la normalidad, es en realidad esto mismo lo que muchas veces ha traído aquella desgracia de la que buscábamos escapar al confiar en ella. Así es como lo normal de un día para otro puede volverse en algo raro, extraño, mientras descubrimos su verdadera naturaleza y nos preguntamos cómo fuimos tan ciegos en primer lugar. Creo que esa es un poco la magia del apreciar la historia que se desarrolla frente a nosotros día a día. El recordar cómo, si actuáramos de la misma forma que lo hacíamos hace relativamente poco tiempo, seríamos vistos como unos auténticos lunáticos. Ideas que antes se vendían como la verdad absoluta e innegable y que ahora son tratadas como datos curiosos en los pies de página de los libros de historia, para la sorpresa y el horror de tus contemporáneos, porque entre más avanzamos, nos damos cuenta no de lo mucho que ahora sabemos, sino de lo tanto que antes ignorábamos. Lamenta mis modales, querido viajero. Incluso después de hacer esto un par de veces ya, sigo olvidando algunas de las reglas que definen nuestro furtivo ritual. Mi nombre es Garibaldi, Lizardi Garibaldi para ser preciso, y seré tu acompañante durante esta breve excursión por lo desconocido, ya que aunque tu mundanidad nos encuentra lejos, tampoco lo son aquellos pequeños cambios que te la arrebatarían por completo. Trenes, una bestia maravillosa de metal forjado que, a pesar de haber sido creada y dominada para su transporte, muchos aún desconocen cómo es que se mueven. Y si esto es algo que sucede en tiempos modernos, imagina aquellos días cuando se trataba de algo nuevo e incomprensible. Para aquellas personas que pensaban era ridículo un vehículo pudiera moverse a 60 kilómetros por hora. Es ahí cuando la ignorancia asoma su cabeza por primera vez en este recorrido. Para el siglo XVIII, la sociedad humana tenía dos formas principales de transporte. Para la mayoría solamente existía la opción de caminar hacia su destino, y para algunos un tanto más afortunados, un carruaje se trataba de la elección definitiva. Por lo que, cuando estos nuevos métodos comenzaron a llegar y sin ningún tipo de referencia previa en cual basarse, la población temía que, al momento de abordar esta nueva y aterradora propuesta, los sesos de aquellos que la montaban saldrían disparados de sus orejas, o incluso entre aquellos más conservadores, aún se compartía la idea de que, debido a la velocidad extrema, sería imposible respirar, o en casos más leves solamente quedarías inconsciente. Gracias a la expresión de tu rostro, supongo que una parte de ti sabe lo ridículo que esto suena, y te puedo asegurar que estos viejos vagones lo peor que pueden hacerte es darte un leve golpe si eres distraído, o en caso de que tu mala suerte es ejemplar, que estos frenen súbitamente y tal vez, desafortunadamente, aún conserves tus sesos, pero te lleves un pequeño golpe. Y es que, incluso cuando se mostraron falsos varios de esos miedos, no tardaron en aparecer nuevas supersticiones que las reemplazarían. Tan solo medio siglo más tarde, esta histeria tomaría forma como una idea muy simple. Los trenes eran capaces de inducirte a la locura. Aunque parezca rebuscado, en el pasado, específicamente en Inglaterra, se tenía una muy férrea asociación entre los dementes y los ferrocarriles. Todo esto comenzó debido a un par de historias sobre residentes de manicomios que habían logrado escapar de sus encierros gracias a las líneas ferroviarias, lo cual provocaría diversos altercados violentos con algunos de los pasajeros inocentes. Pero, como toda idea existente,
Entre más repetida es, ciertos detalles poco importantes son simplemente olvidados, o en el peor de los casos, altamente exagerados, llegando hasta el punto que, independientemente de la veracidad de la creencia original, era contada como que una vez pisabas el tren, tú comenzabas a perder la cabeza, a actuar erráticamente hasta el punto de luchar contra el resto de los pasajeros o incluso proceder a dispararle a las ventanas de los vehículos, pero que cuando el tren frenaba y la velocidad volvía a la normalidad, estos pasajeros afectados también lo hacían, olvidado por completo qué es lo que provocó ese ataque en primer lugar. Al final, la solución para un dilema tan extraño se trató de una igual de complicada, optando por modificar los vagones con el fin de que los pasajeros se vigilaran entre ellos. ¿Recuerdas esa ventana que está hasta atrás del vagón en el que estamos? O tal vez aquella ventana con la que puedes mirar al vagón que está hasta atrás. Estas son conocidas como luces de Müller y fueron creadas precisamente para que los pasajeros pudieran mirarse los unos a los otros, lo cual significativamente redujo la tasa de comportamientos extraños. En retrospectiva, viendo este curioso caso por lentes de conocimientos clínicos de tu tiempo, podemos determinar a estos como casos de manía, ataques de pánico o incluso claustrofobia, lo cual probablemente es la opción más acertada. Sin embargo, no deberías predicar tus hipótesis como verdades tan a la ligera, o caerías en la trampa de tantas otras teorías extravagantes que han sido olvidadas ya. Una de mis favoritas personales se trata del preformacionismo, un nombre bastante elegante para una creencia increíblemente errónea. Durante nuestros intentos por comprender el milagro de la vida, se propuso que dentro de cada pequeño espermatozoide existen pequeños humanos en miniatura, quienes eran una réplica de cómo estos se verían de adultos, pero diminutos. Esta teoría no comenzó a desmentirse hasta el siglo XVII, gracias al análisis detallado de los espermas bajo el microscopio. El filósofo Nicolas Malebranche decidió asegurar la validez de la hipótesis e ir mucho más lejos, llegando a decir que, bueno, dentro de los espermas hay un ser humano microscópico, pero que dentro de ese deberían haber más espermas con otros seres humanos, y dentro de esos más personas, y así al infinito, como si se tratara de una muñeca rusa donde dentro de cada uno de nosotros hay una cantidad infinita de personas increíblemente pequeñas. Hay otra teoría que quisiera no fuera olvidada solamente por lo extraña que es: el miasma, una creencia que proponía que una gran cantidad de enfermedades eran contraídas gracias a ciertos tipos de aire malo. Y puede que esta descripción te recuerde a bacterias o infecciones que se propagan por las vías respiratorias, o tal vez estamos hablando de una intoxicación mediante la inhalación de componentes venenosos. Pero ambas de tus suposiciones son incorrectas. Debes recordar, mi querido viajero, que hace siglos la gente de este mundo antiguo no tenía idea sobre las bacterias y los virus. Digo, si llegara un perfecto desconocido intentando explicarles que existen monstruos tan pequeños que son imposibles de ver, pero que son lo suficientemente fuertes como para destruir tu organismo por completo, yo entendería perfectamente cuando uno pensaría en que él es el loco. Por eso, cuando digo que tenía miedo de enfermarse por exponerse al aire malo, me refiero a que, genuinamente, creían que existía cierto tipo de aire malo, y mientras que puedes oler ciertas señales de que el aire a tu alrededor podría no ser bueno, en realidad la miasma era increíblemente difícil de evitar. Si te enfermaste de muerte, lo lamento mucho, pero tuviste tanta mala suerte que respiraste en un lugar donde no debías. Con el pasar de los siglos, distintos eruditos realizaron la conexión de la presencia del miasma con materia orgánica putrefacta. Esto es, en parte aceptado, pues incluso entonces era muy bien sabido que si algo se estaba pudriendo, tal vez no era bueno para tu salud. Al final, la teoría del miasma se acabó abandonando por completo con la pandemia de cólera del siglo XIX en Inglaterra, cuando la propagación de esta enfermedad se empezó a adjudicar al agua contaminada y a la transmisión de boca en boca, en lugar de, ya sabes, aire malo. Lo único que queda de este conocimiento a día de hoy es la enfermedad de la malaria, transmitida en países tropicales por mosquitos infectados, pues su nombre, malaria, literalmente se puede traducir a mal aire. Pero si pensabas que aquellos errores que cometieron en el nombre de solucionar los problemas que los acechan desde siempre son las manchas más oscuras en su historia,
Lo verdaderamente trágico sucede cuando finalmente se unen e intentan ayudar a sus hermanos con aquello que tanto les pesa, solamente para entregar fatídicos resultados. Al final del día, no es una de sus frases más famosas: el camino al infierno está pavimentado por buenas intenciones. Durante varios siglos se juró repetidamente que el tabaco era bueno para la salud, llegando tan lejos como para ser usado en tratamientos medicinales. Esto debido a que esta planta se origina del continente americano, donde por milenios fue utilizada por sus habitantes con fines de rituales y medicinales. Pero para cuando aquellos europeos visitantes llegaron, decidieron tomar esta práctica continuando masticando aquellas hojas para aliviar diversos males e infecciones. Sobre todo, fumar tabaco se consideraba beneficioso para tratar las enfermedades relacionadas con el humor de la flema, sin mencionar que promovió la idea de que fumar reducía la probabilidad de contraer enfermedades contagiosas. Pero como imaginarás, fue solo cuestión de tiempo para que lo evidente se hiciera presente. Una vez que un fumador fuera sanado de su enfermedad, él no podía abandonar el hábito del consumo de tabaco. La adicción a esta planta se volvió un tema de escándalo en el siglo XVII, donde, mientras que no negaban que la planta tenía propiedades curativas, sí que empezó a ser mal visto su uso recreacional sin estar enfermo. A partir de esta condenación moral del tabaco, se iniciaron varias investigaciones sobre el efecto real de la planta sobre el cuerpo, y para el siglo XIX, los efectos positivos de la planta se hicieron a un lado, mientras que los negativos tomaron toda la atención. Así que, por si tenías la duda por algún motivo, ustedes han sabido que fumar mata desde hace 200 años. Y no solo eso, sino que desde el inicio del siglo XX se tienen registros de que el tabaco está asociado con el cáncer de pulmón. Sin embargo, para cuando alguien intentó detenerse, ya habían cometido el error más humano del libro: darle poder infinito a alguien que simplemente no lo merece. El tabaco ya era una industria millonaria, y a pesar de que a la vuelta de los 1900 se descubrió el daño que podía provocar, los cigarros eran un producto indispensable para los soldados que formaron parte de las dos guerras mundiales, creando un boom en la industria, al grado de que las diferentes marcas de cigarro podían libremente promocionar sus productos como remedios medicinales naturales para el dolor de garganta, ayudar con la digestión, e incluso algunos inescrupulosos, llegando tan lejos que lo mostraban como aptos para el consumo infantil. Pero si esto no parece una mala idea de por sí, debo recordarte que hubo un muy corto periodo de tiempo donde la cocaína era considerada como una sustancia medicinal. Como múltiples otros productos presentados en un inicio, este se vendió como un remedio mágico, la panacea que podía curarlo todo, junto con ser promovida por las mentes más ilustres de su modernidad: Sigmund Freud, Thomas Alva Edison, la reina Victoria e incluso el Papa León XIII eran testigos del prodigio de la cocaína. Actualmente se considera que tanto Freud como Halsted desarrollaron una grave adicción a la sustancia, e incluso los experimentos de este último lo llevaron a inyectarse cocaína en su propio miembro, provocándole un dopaje que le duró 7 meses, impidiéndole completamente operar a sus pacientes. Mientras tanto, la cocaína ya había comenzado a utilizarse de manera comercial, sobre todo en bebidas alcohólicas, lo cual suena como una idea simplemente encantadora. Para cuando la prohibición pegó en los Estados Unidos, un veterano de guerra civil llamado John Seth Pemberton, familiarizado con el poder analgésico de la cocaína, utilizó dicha sustancia para crear un innovador sustituto a las bebidas alcohólicas que ahora estaban prohibidas, creando así la Coca-Cola. A diferencia del tabaco, la cocaína jamás se dejó de promover por el efecto de algún estudio que impusiera sus desventajas para la salud y lo fácil que era desarrollar una adicción a ella. Irónicamente, la cocaína comenzó a ser mal vista solamente debido a que la droga comenzó a asociarse con personas negras y los estereotipos racistas que suelen venir adjudicados. Así, la cocaína llegó a ser vista como una droga peligrosa que volvía locos y violentos a los afroamericanos, abandonando así el ojo público y cayendo al mercado ilegal del bajo mundo. Viajero, con todos estos relatos, lo último que quiero es que te hagas la errónea idea de que aquella perspectiva con la que veían el mundo era de alguna forma inferior a la que posees ahora, así como los conocimientos que te han sido brindados no evitan que cometas errores similares. Digo,
fue precisamente un descuido de tu parte lo que terminó provocando nuestro encuentro. Permíteme, si el tiempo no es problema en este momento, contarte un poco sobre los antiguos egipcios y su medicina. La antigua civilización del río Nilo poseía muchas sorprendentes verdades en su cuerpo de conocimiento ancestral. Algunas personas suelen pensar erróneamente que los egipcios tenían teorías médicas igual que primitivas que otras culturas antiguas, y esto se trata de un error. Los egipcios tenían entendimientos medicinales más precisos del mundo primordial, y el motivo eran las momias. Mientras que en Grecia era un tema tabú diseccionar los cadáveres humanos por respeto a los muertos, en Egipto siempre fue practicada la momificación, un ritual funerario donde preparaban los cadáveres para la siguiente vida. A las momias se les sacaban los intestinos y se les drenaban sus cerebros por medio de sus fosas nasales. Las vísceras eran puestas en tarros junto a los sarcófagos para que al resucitar el muerto pudiera volvérselos a poner. Esta práctica le dio a los egipcios una gran ventaja en temas de anatomía, haciéndolos crear conocimiento medicinal escalofriantemente efectivo. De hecho, los médicos egipcios eran famosos. Si un rey vecino enfermo estaba en buenos términos con Egipto, solicitaban asistencia de uno de sus médicos. Se nos ha sido legada la correspondencia legal de monarcas pidiendo que se les envíe uno de los prodigiosos apotecarios de los templos egipcios. De hecho, incluso, el término egipcio para la medicina puede ser traducido como el arte necesario. Y es que este encuentro tan curioso probablemente solo se trata de una de tantas anécdotas que al momento de contarla a tus semejantes provocará miradas de desconfianza. Son estos mismos relatos insólitos lo que hacen de la historia las palabras vivas que tienen a múltiples viajeros como tú obsesionados, recordando y narrando estos relatos para asegurarse de que jamás sean olvidados. Pero como bien sabes, donde hay oportunidad, hay gente lista para adoptarla y moldearla a sus propios objetivos. Es ahí donde comienzan a verse relatos realmente imposibles, mentiras y calumnias mezcladas ante los relatos reales, diseñados para engañar a aquellos novatos que quieran recorrer estos olvidados caminos. Por lo que, si deberías quedarte con algo de esta experiencia, te invito a leer las letras pequeñas de todo lo que encuentres antes de repetirlo. No solamente porque así será más complicado que cedas ante esta desinformación, sino porque también deberías apreciar los pequeños detalles. Al final de todo, jamás sabes cuando estás ante el último renglón de tu historia, hasta que alguien más pase la página.